¿Alguna vez te has preguntado cómo sería caminar por un mundo donde las libélulas tenían la envergadura de un águila? ¿Te imaginas un planeta donde los escorpiones alcanzaban el tamaño de un perro grande y donde los ciempiés medían más de 2 metros de largo? ¿Qué pasaría si te dijera que ese mundo existió realmente aquí mismo, bajo tus pies, hace 300 millones de años? Bienvenidos a un viaje extraordinario hacia las profundidades del tiempo, hacia una era que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro planeta. Una época tan remota que los dinosaurios ni siquiera habían aparecido, tan antigua que los continentes tenían formas irreconocibles, y tan fascinante que parece sacada de la más descabellada película de ciencia ficción. Pero esto no es ficción. Esto es historia, la historia real de la Tierra. Durante aproximadamente 60 millones de años, nuestro planeta fue gobernado por criaturas que hoy nos parecerían monstruos de pesadilla. Insectos y artrópodos de dimensiones imposibles dominaban los cielos, los pantanos y los oscuros bosques de un mundo completamente diferente al nuestro. La atmósfera contenía casi un 35% de oxígeno, comparado con el 21% actual. Los bosques eran tan densos que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Y en ese ambiente extremo, la vida encontró formas de crecer que jamás se han repetido. ¿Por qué estos gigantes pudieron existir? ¿Qué condiciones tan especiales permitieron que la vida alcanzara dimensiones tan extraordinarias? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: ¿por qué desaparecieron? ¿Qué fuerza fue tan poderosa como para borrar del mapa a los verdaderos señores del planeta? En este documental vamos a sumergirnos en el período carbonífero, una era que transformó para siempre la geología, la atmósfera y la vida en la Tierra. Descubriremos secretos enterrados bajo capas de carbón y roca sedimentaria. Conoceremos a los verdaderos gigantes que caminaron, volaron y reptaron por este mundo perdido. Y entenderemos cómo un cambio gradual pero implacable terminó con el reinado de los insectos colosales. Prepárate para un viaje de 300 millones de años hacia el pasado. Prepárate para conocer un planeta que ya no existe, pero cuyos restos aún yacen bajo nuestros pies, esperando contarnos su historia. Si este tipo de contenido te fascina tanto como a nosotros, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún episodio. Dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a más amantes de la historia natural. Compártelo con ese amigo que siempre quiere saber más sobre los misterios del pasado. Y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Queremos saber de dónde son nuestros exploradores del tiempo. Si llegamos a 100 likes, prometemos traer más contenido sobre las eras más fascinantes y misteriosas de nuestro planeta. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el mundo perdido de los insectos gigantes. Hace aproximadamente 350 millones de años, la Tierra era un mundo que ningún ser humano reconocería. Los continentes no ocupaban las posiciones que conocemos hoy. En lugar de los familiares contornos de América, Europa, África y Asia, existía una masa de tierra completamente diferente. El supercontinente Pangea aún no se había formado por completo, y las placas tectónicas se movían lentamente hacia una colisión que cambiaría la geografía del planeta para siempre. El clima era radicalmente distinto al actual. Las temperaturas globales eran más cálidas y uniformes, sin los extremos polares que caracterizan nuestro mundo moderno. Los casquetes de hielo eran prácticamente inexistentes, y el nivel del mar fluctuaba constantemente, inundando vastas extensiones de tierra baja y creando enormes zonas de transición entre el océano y los continentes. Estos márgenes,
costeros serían fundamentales para el desarrollo de la vida que dominaría la era. La atmósfera presentaba una composición química que hoy sería peligrosa para los seres humanos. El oxígeno representaba aproximadamente un 35% del aire, casi el doble de la concentración actual. Esta abundancia de oxígeno no era casualidad, sino el resultado de millones de años de actividad fotosintética por parte de las primeras plantas terrestres. El dióxido de carbono, por otro lado, se encontraba en niveles elevados, creando un efecto invernadero natural que mantenía las temperaturas globales relativamente altas. Los océanos de aquella época bullían de vida. Peces de formas extrañas nadaban en aguas cálidas y poco profundas. Tiburones primitivos ya patrullaban las profundidades, mientras que criaturas acorazadas se arrastraban por los fondos marinos. Pero la verdadera revolución estaba ocurriendo en tierra firme, donde la vida apenas comenzaba a establecerse, de manera permanente después de miles de millones de años confinada al agua. Las primeras plantas habían colonizado las orillas hace relativamente poco tiempo en términos geológicos. Musgos, helechos primitivos y las primeras plantas con semillas comenzaban a extenderse por las zonas húmedas cercanas a ríos y costas. Estas pioneras vegetales transformarían el paisaje de maneras que nadie podría haber anticipado, preparando el escenario para la explosión de vida que estaba por venir. El suelo mismo era diferente. Sin la presencia de raíces profundas que lo estabilizaran, la erosión era mucho más intensa. Los ríos serpenteaban sin rumbo fijo, cambiando de curso constantemente y depositando sedimentos en patrones caóticos. No existían las praderas ni los pastizales que hoy cubren gran parte de los continentes. En su lugar, rocas desnudas alternaban con zonas de vegetación primitiva en un mosaico cambiante. El cielo tenía un tono ligeramente diferente debido a la composición atmosférica alterada. Las tormentas eran más frecuentes e intensas, alimentadas por la energía de un planeta más cálido. Los rayos caían sobre los bosques nacientes, provocando incendios que, paradójicamente, la alta concentración de oxígeno hacía aún más devastadores. Era un mundo de extremos, de cambios constantes, de oportunidades y peligros. Este era el escenario donde la vida estaba a punto de experimentar una de sus transformaciones más extraordinarias. Un planeta joven, salvaje e impredecible esperaba a sus nuevos señores. Y esos señores no serían los dinosaurios, que no aparecerían hasta 100 millones de años después. No serían los mamíferos, que tardarían aún más. Los verdaderos conquistadores de este mundo primigenio serían criaturas de 6 patas, exoesqueletos brillantes y apetitos insaciables. Durante el período carbonífero, la vegetación terrestre experimentó una explosión sin precedentes. Donde antes había solo musgos, helechos pequeños, ahora se alzaban estructuras vegetales de dimensiones colosales. Los licópodos, parientes primitivos de los actuales licopodios que apenas alcanzan unos centímetros, crecían hasta convertirse en árboles de 40 metros de altura. Sus troncos escamosos y sus copas en forma de paraguas creaban un dosel impenetrable que sumía el suelo del bosque en una penumbra perpetua. Las equisetáceas, ancestros de las actuales colas de caballo, alcanzaban alturas de 15 metros o más. Sus tallos huecos y segmentados se elevaban en densas formaciones que bordeaban los innumerables cursos de agua que atravesaban estos bosques primigenios. El sonido del viento atravesando estas estructuras huecas debía crear una sinfonía extraña y constante, un murmullo vegetal que acompañaba la vida en estos pantanos eternos. Los helechos arborescentes completaban el paisaje, sus frondes gigantescas desplegándose en espirales perfectas que capturaban hasta el último rayo de luz disponible. Algunos de estos helechos alcanzaban alturas de 10 metros,
sus troncos fibrosos proporcionando sustrato para innumerables plantas epífitas que aprovechaban cualquier superficie disponible para crecer. Era una batalla constante por la luz, una competencia silenciosa pero feroz. El suelo de estos bosques era un mundo aparte. Capas sobre capas de materia orgánica se acumulaban sin descomponerse adecuadamente. Las bacterias y hongos capaces de degradar la lignina, el componente que da rigidez a la madera, aún no habían evolucionado completamente. El resultado era una acumulación masiva de material vegetal muerto que se comprimía lentamente bajo su propio peso, iniciando el proceso que eventualmente crearía los depósitos de carbón que hoy alimentan gran parte de nuestra industria. El agua era omnipresente. Estos no eran bosques en el sentido moderno, sino vastos sistemas de humedales donde la distinción entre tierra y agua se difuminaba constantemente. Los árboles crecían con sus raíces sumergidas en aguas estancadas, sus bases ensanchadas para proporcionar estabilidad en el suelo fangoso. Canales serpenteantes conectaban lagos poco profundos, creando un laberinto acuático que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La humedad era absoluta. El aire estaba saturado de vapor de agua, creando una niebla perpetua que difuminaba los contornos y hacía que la distancia fuera difícil de calcular. Los sonidos se propagaban de maneras extrañas en esta atmósfera densa, amortiguados y distorsionados por la humedad omnipresente. Era un ambiente claustrofóbico, donde el horizonte siempre estaba oculto detrás de cortinas de vegetación y bruma. Estos bosques se extendían por miles de kilómetros a lo largo de las zonas ecuatoriales del planeta. Desde lo que hoy es Europa hasta América del Norte, pasando por China y otras regiones, un cinturón casi continuo de vegetación tropical cubría la superficie terrestre. Era el mayor experimento de Mintonetschen, captura de carbono que el planeta había conocido. Un proceso que alteraría permanentemente la composición de la atmósfera y crearía las condiciones para la vida que vendría después. En las profundidades de estos bosques interminables, lejos de la luz del sol y rodeadas por el murmullo constante del agua, goteando desde las hojas, las criaturas más extraordinarias de la historia de la Tierra encontraron su hogar. Un hogar oscuro, húmedo y peligroso, pero rebosante de oportunidades para aquellos capaces de aprovecharlo. En los cielos brumosos del Carbonífero, sombras enormes cruzaban entre los árboles gigantes. La meganeura, una libélula primitiva con una envergadura de hasta 75 centímetros, era el depredador aéreo supremo de su época. Sus ojos compuestos, formados por miles de facetas individuales, le permitían detectar el más mínimo movimiento en la penumbra del bosque. Sus mandíbulas eran capaces de capturar y devorar insectos más pequeños, anfibios e incluso pequeños vertebrados que se aventuraban demasiado cerca. Pero la meganeura no estaba sola en los cielos. Docenas de especies de insectos voladores de gran tamaño compartían este dominio aéreo. Algunos eran depredadores como ella, mientras que otros se alimentaban del néctar y esporas de las plantas gigantes. El zumbido de sus alas membranosas llenaba el aire húmedo, creando una banda sonora constante para la vida en estos bosques primigenios. Era un espectáculo que ningún ojo humano jamás contempló. En el suelo del bosque, criaturas aún más aterradoras acechaban entre la hojarasca acumulada. El Arthropleura, un milpiés gigante, alcanzaba longitudes de más de 2,5 metros. Su cuerpo segmentado, protegido por placas de quitina endurecida, se deslizaba entre los troncos caídos y la vegetación en descomposición. A pesar de su apariencia intimidante, este coloso era probablemente herbívoro, alimentándose de la abundante materia vegetal que cubría el suelo. Los escorpiones del Carbonífero
alcanzaban dimensiones que harían palidecer a sus descendientes modernos. Algunos ejemplares superaban los 70 centímetros de longitud, con pinzas capaces de atrapar presas de considerable tamaño. Su aguijón venenoso era un arma formidable en un mundo donde la carrera armamentística entre depredadores y presas apenas comenzaba. Estos arácnidos gigantes patrullaban los márgenes de los pantanos, cazando cualquier criatura lo suficientemente incauta como para cruzarse en su camino. Las cucarachas ya existían en esta época, y algunas especies alcanzaban tamaños de hasta 10 centímetros. Estos insectos omnívoros prosperaban en el ambiente húmedo y rico en materia orgánica de los bosques carboníferos. Su éxito evolutivo era tal que sus descendientes sobrevivirían prácticamente sin cambios durante los siguientes 300 millones de años, atravesando extinciones masivas que eliminarían a criaturas mucho más imponentes. Las arañas primitivas tejían sus redes entre los helechos gigantes, esperando pacientemente a que sus presas quedaran atrapadas. Aunque no alcanzaban los tamaños más extremos de otros artrópodos, algunas especies eran considerablemente mayores que cualquier araña moderna. Sus métodos de caza estaban perfeccionándose, desarrollando las técnicas que sus descendientes utilizarían durante eras por venir. La clave del gigantismo de estos artrópodos residía en la atmósfera rica en oxígeno. Los insectos respiran a través de un sistema de tubos llamados tráqueas, que transportan el oxígeno directamente a sus tejidos. Este sistema funciona por difusión pasiva, lo que limita el tamaño máximo que un insecto puede alcanzar. Con niveles de oxígeno casi el doble de los actuales, este límite se expandía dramáticamente, permitiendo que los artrópodos crecieran hasta dimensiones imposibles en el mundo moderno. Estos gigantes sin huesos eran los verdaderos señores del Carbonífero. Mientras los vertebrados aún luchaban por establecerse firmemente en tierra, los insectos y sus parientes ya habían conquistado cada nicho ecológico disponible. Era su mundo, su era, su momento de gloria evolutiva. Un momento que, aunque extraordinario, estaba destinado a no durar para siempre. Es difícil imaginar un mundo donde los dinosaurios no existían. Tal ha sido su dominio sobre nuestra imaginación colectiva. Sin embargo, durante el período carbonífero, los grandes reptiles que dominarían la era mesozoica no eran ni siquiera un sueño evolutivo. Los verdaderos vertebrados terrestres de esta época eran criaturas muy diferentes, más modestas en tamaño, pero fundamentales para el futuro de la vida en la Tierra. Los anfibios eran los vertebrados terrestres más exitosos del Carbonífero. Criaturas como el Eriops, un depredador robusto de hasta 2 metros de longitud, cazaban en los márgenes de los pantanos. Su cráneo masivo y sus dientes cónicos estaban perfectamente adaptados para atrapar peces y otros anfibios más pequeños. Pero a pesar de su apariencia formidable, estos animales seguían atados al agua, necesitando regresar a ella para reproducirse y mantener su piel húmeda. Algunos anfibios alcanzaron tamaños verdaderamente impresionantes. El Prionosuchus, descubierto en lo que hoy es Brasil, podía superar los 9 metros de longitud, convirtiéndolo en uno de los anfibios más grandes que jamás hayan existido. Este gigante acuático acechaba en los ríos y lagos del Carbonífero tardío, un depredador supremo en su elemento, pero incapaz de aventurarse lejos del agua que lo sustentaba. Los primeros reptiles verdaderos comenzaban a aparecer hacia el final del período. Criaturas pequeñas y escurridizas como el Gilonomus, de apenas 20 centímetros de longitud, representaban una revolución silenciosa. Su capacidad de poner huevos con cáscara les liberaba de la dependencia del agua para la reproducción, abriendo vastos territorios que los anfibios nunca podrían colonizar. Eran modestos, casi insignificantes comparados con los gigantes de su tiempo, pero llevaban en su interior el futuro.
Los peces seguían dominando los ecosistemas acuáticos del Carbonífero. Tiburones de formas extrañas, algunos con mandíbulas en espiral que desafiaban toda lógica, patrullaban los mares. Peces óseos de múltiples variedades llenaban los ríos, lagos y costas. Algunos de estos peces ya mostraban las adaptaciones que eventualmente permitirían a sus descendientes conquistar la Tierra. Con aletas robustas y capacidad de respirar aire en aguas pobres en oxígeno. Los invertebrados marinos continuaban su diversificación. Corales, braquiópodos, briozoos y crinoideos construían arrecifes y comunidades bentónicas de extraordinaria complejidad. Los amonites, parientes de los actuales nautilus, nadaban en las aguas abiertas, sus conchas en espiral dejando un registro fósil que permitiría a los científicos futuros datar y correlacionar rocas de todo el mundo. En tierra, los verdaderos dominadores no eran vertebrados sino artrópodos. Los insectos gigantes, los escorpiones colosales y los milpiés monstruosos ocupaban los nichos ecológicos que en eras posteriores serían ocupados por reptiles, aves y mamíferos. Era un mundo invertido según nuestros estándares, donde las criaturas sin columna vertebral eran los depredadores ápice y los vertebrados ocupaban roles secundarios. Este equilibrio de poder, tan diferente al que conocemos, persistió durante millones de años. Los insectos no tenían rivales serios en tierra. Los anfibios dominaban las zonas húmedas, y los primeros reptiles apenas comenzaban su largo viaje hacia el dominio global. Nadie podría haber predicho entonces que estos pequeños reptiles eventualmente producirían a los dinosaurios, los mamíferos y finalmente a nosotros. El clima del período Carbonífero era un sistema de extremos interconectados que creaba las condiciones perfectas para la vida gigante. La temperatura global promedio superaba los 20 grados centígrados, significativamente más cálida que la actual. Los polos carecían de casquetes de hielo permanentes durante la mayor parte del período, y las zonas tropicales se extendían mucho más allá de sus límites actuales, abrazando latitudes que hoy experimentan inviernos fríos. La atmósfera densa y rica en oxígeno tenía propiedades físicas diferentes a las del aire moderno. El sonido se propagaba de manera distinta, las tormentas eran más violentas, y los incendios, cuando se producían, ardían con una intensidad feroz que consumía todo a su paso. La paradoja de esta época era que el mismo oxígeno que permitía el gigantismo de los insectos también hacía que los incendios forestales fueran eventos catastróficos cuando las condiciones lo permitían. Las precipitaciones en las zonas ecuatoriales eran abundantes y constantes. No existían las estaciones secas pronunciadas que caracterizan muchos trópicos modernos. La lluvia caía día tras día, semana tras semana, alimentando los vastos sistemas de humedales que cubrían los continentes. Los ríos desbordaban regularmente, depositando capas de sedimentos fértiles que nutrían la vegetación exuberante. El ciclo del agua en el Carbonífero era más intenso que el actual. La mayor temperatura global significaba más evaporación de los océanos, más nubes, más precipitación. Este ciclo acelerado transportaba humedad hacia el interior de los continentes, permitiendo que los bosques se extendieran miles de kilómetros tierra adentro. No existían los grandes desiertos que hoy ocupan vastas extensiones de los continentes. La presión atmosférica era ligeramente mayor debido a la mayor cantidad de gas en la atmósfera. Esta presión adicional tenía efectos sutiles pero importantes sobre la fisiología de los organismos. Para los artrópodos, con sus sistemas respiratorios basados en difusión, significaba una entrega de oxígeno aún más eficiente a sus tejidos. Para las plantas, facilitaba ciertos procesos metabólicos relacionados con la fotosíntesis. Las tormentas eléctricas eran probablemente más frecuentes e intensas que en la actualidad. Los rayos caían constantemente sobre los bosques, iniciando incendios que, aunque devastadores localmente,
abrían claros donde nueva vegetación podía establecerse. Estos ciclos de destrucción y regeneración mantenían la diversidad de los ecosistemas, creando un mosaico de hábitats en diferentes estados de sucesión. Los niveles del mar fluctuaban en ciclos de millones de años, impulsados por cambios en la actividad tectónica y variaciones climáticas menores. Cuando el mar subía, vastas extensiones de tierras bajas quedaban inundadas, creando nuevos hábitats costeros. Cuando descendía, se exponían zonas que habían estado sumergidas, permitiendo que los bosques se expandieran hacia territorios recién emergidos. Esta danza, constante entre tierra y mar, mantenía los ecosistemas en un estado de cambio perpetuo. Bajo estos cielos pesados y sobre estas tierras empapadas, la vida florecía con una exuberancia que el planeta raramente ha igualado. Era un invernadero global, un experimento natural en los límites de lo que la vida puede alcanzar cuando las condiciones son perfectas. Pero como todos los experimentos, tenía un final predeterminado por fuerzas mayores que ningún ser vivo podía controlar. La conquista de la Tierra por parte de la vida fue un proceso lento que se extendió durante cientos de millones de años. Durante el Carbonífero, este proceso estaba en pleno apogeo, con múltiples linajes de organismos adaptándose simultáneamente a los desafíos de la existencia terrestre. Cada grupo enfrentaba problemas similares: cómo evitar la desecación, cómo respirar aire, cómo reproducirse sin el medio acuático, cómo moverse en un ambiente donde la gravedad no era amortiguada por el agua. Los artrópodos habían resuelto muchos de estos problemas antes que cualquier otro grupo. Su exoesqueleto de quitina proporcionaba protección contra la pérdida de agua y soporte estructural contra la gravedad. Sus sistemas traqueales permitían el intercambio gaseoso directo con la atmósfera. Sus patas articuladas los hacían móviles en cualquier sustrato. No es de extrañar que fueran los primeros en colonizar la Tierra de manera exitosa y que dominaran durante tanto tiempo. Las plantas habían desarrollado cutículas cerosas, estomas para el intercambio gaseoso y sistemas vasculares para transportar agua y nutrientes a través de sus cuerpos. Sus raíces anclaban el suelo y extraían minerales esenciales. Sus esporas y eventualmente sus semillas permitían la dispersión y colonización de nuevos territorios. Sin las plantas, la vida animal terrestre habría sido imposible, pues ellas crearon las condiciones básicas para la existencia de ecosistemas complejos. Los vertebrados, terrestres del Carbonífero, seguían luchando con la transición. Los anfibios representaban un compromiso entre dos mundos, capaces de sobrevivir en tierra, pero incapaces de independizarse completamente del agua. Sus huevos gelatinosos necesitaban humedad para desarrollarse. Su piel permeable requería ambientes húmedos para evitar la desecación. Eran habitantes de la frontera, atrapados entre el pasado acuático y el futuro terrestre. Los primeros reptiles representaban la solución definitiva al problema de la reproducción terrestre. Sus huevos amnióticos, protegidos por una cáscara que evitaba la pérdida de agua mientras permitía el intercambio gaseoso, liberaban a sus portadores de la dependencia del agua. Esta innovación aparentemente simple tendría consecuencias enormes, permitiendo eventualmente que los vertebrados colonizaran incluso los ambientes más áridos del planeta. La colonización de la Tierra no era un proceso lineal, sino una serie de oleadas y retrocesos. Períodos de expansión eran seguidos por extinciones locales. Linajes exitosos desaparecían mientras otros, aparentemente menos prometedores, sobrevivían y prosperaban. La evolución no tenía un plan ni una dirección predeterminada. Simplemente favorecía a aquellos que, por casualidad, estaban mejor adaptados a las condiciones cambiantes. Durante el Carbonífero, las zonas de transición entre agua y tierra eran los laboratorios donde se ensayaban las soluciones a los problemas de la vida terrestre.
Los pantanos, estuarios y zonas intermareales proporcionaban ambientes donde los organismos podían experimentar con la exposición al aire sin alejarse demasiado del agua protectora. Aquí, la selección natural probaba diseños y descartaba fracasos. El legado de esta época de transición persiste hasta hoy. Cada vez que un anfibio pone sus huevos en el agua, cada vez que un reptil entierra los suyos en la arena, cada vez que un insecto despliega sus alas, estamos presenciando el eco de innovaciones que surgieron en los bosques húmedos del Carbonífero, hace 300 millones de años. La vida en los bosques del Carbonífero era una batalla constante por la supervivencia. En la penumbra perpetua, bajo el dosel de los árboles gigantes, cada criatura vivía en un estado de alerta permanente. Los depredadores acechaban en cada sombra y los herbívoros debían equilibrar la necesidad de alimentarse con el riesgo de convertirse en alimento. Era un mundo donde un momento de descuido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los sentidos de los habitantes de estos bosques estaban afinados a frecuencias que nosotros apenas podemos imaginar. Los insectos depredadores detectaban las vibraciones más sutiles en el aire y el sustrato. Los escorpiones usaban pelos sensoriales extraordinariamente sensibles para percibir el movimiento de sus presas. Los anfibios dependían de sistemas de línea lateral heredados de sus ancestros acuáticos para detectar cambios de presión en el agua y el lodo. El camuflaje era una adaptación universal. Los insectos desarrollaron formas y colores que los hacían indistinguibles de las hojas, la corteza y los detritos del suelo del bosque. Los depredadores usaban las mismas técnicas para acercarse a sus presas sin ser detectados. En un mundo donde la luz era escasa y las sombras abundantes, la capacidad de pasar desapercibido era a menudo más valiosa que la velocidad o la fuerza. Las estrategias reproductivas de los habitantes del Carbonífero reflejaban los peligros de su ambiente. Muchas especies producían enormes cantidades de crías, compensando las altas tasas de mortalidad con pura fecundidad. Otras invertían más energía en cada cría individual, protegiéndolas durante las etapas más vulnerables de su desarrollo. Ambas estrategias funcionaban, como lo demuestra la diversidad de vida que pobló estos bosques durante millones de años. El veneno era un arma común tanto para el ataque como para la defensa. Los escorpiones gigantes portaban aguijones capaces de inyectar toxinas paralizantes. Algunas arañas primitivas desarrollaron glándulas venenosas similares a las de sus descendientes modernos. Incluso algunos anfibios producían secreciones tóxicas en su piel, una defensa que persiste en muchas ranas y salamandras actuales. La competencia por los recursos era intensa. Los nichos ecológicos estaban densamente poblados, y cada especie debía encontrar su lugar específico en la compleja red de interacciones que definía el ecosistema. Algunos se especializaban en recursos particulares que otros ignoraban. Otros eran generalistas capaces de aprovechar múltiples fuentes de alimento. La diversificación era la regla, la especialización extrema una apuesta arriesgada, pero a veces rentable. Los ritmos de actividad variaban según las especies y sus estrategias de supervivencia. Algunos depredadores eran más activos durante las pocas horas del día, cuando la luz penetraba hasta el suelo del bosque. Otros preferían la oscuridad más profunda de la noche, cuando sus presas estaban menos alertas. Este reparto temporal del ambiente permitía que más especies coexistieran, reduciendo la competencia directa. En este teatro de supervivencia, cada actor jugaba un papel específico en el drama ecológico que se desarrollaba continuamente. Los herbívoros mantenían controlada la vegetación, los depredadores regulaban las poblaciones de herbívoros, los descomponedores reciclaban los nutrientes. Era un sistema de extraordinaria complejidad, pulido por millones de años de evolución y destinado a transformarse cuando las condiciones que lo sustentaban comenzaron a cambiar. La pregunta inevitable,
cuando contemplamos a los insectos gigantes del Carbonífero es: ¿por qué no dejaron descendientes de tamaño similar? ¿Por qué los insectos modernos son tan pequeños comparados con sus ancestros del Paleozoico? La respuesta involucra una compleja interacción de factores atmosféricos, ecológicos y evolutivos que sellaron el destino de estos colosos del pasado. El factor más importante fue el cambio en la composición atmosférica. A medida que el Carbonífero daba paso al período pérmico, los niveles de oxígeno comenzaron a descender gradualmente. La misma acumulación de materia vegetal que había elevado el oxígeno a niveles récord, ahora comenzaba a enterrarse, formando los depósitos de carbón que darían nombre al período. Sin tanta fotosíntesis activa y con el carbono secuestrado bajo tierra, el equilibrio atmosférico se desplazó. El sistema respiratorio de los insectos, tan eficiente con abundante oxígeno, se convirtió en una limitación cuando los niveles descendieron. Las tráqueas que habían permitido el gigantismo ahora restringían el tamaño máximo alcanzable. Los insectos más grandes simplemente no podían obtener suficiente oxígeno para mantener sus enormes cuerpos en funcionamiento. Pues, selección natural comenzó a favorecer tamaños más modestos. La aparición de nuevos depredadores también jugó un papel crucial. Los reptiles primitivos, aunque pequeños al principio, se diversificaron rápidamente durante el Pérmico. Algunos linajes se especializaron en cazar insectos, desarrollando velocidad, agilidad y sentidos agudos que hacían vulnerable a cualquier presa que no pudiera esconderse o huir rápidamente. El gran tamaño, que había sido una ventaja, se convirtió en una desventaja frente a depredadores cada vez más sofisticados. Los cambios climáticos también contribuyeron a la desaparición de los gigantes. El clima global se volvió más árido y estacional hacia el final del Carbonífero. Los vastos pantanos que habían sustentado los bosques de árboles gigantes comenzaron a reducirse. Sin los ambientes húmedos que necesitaban, muchas especies de insectos grandes simplemente perdieron su hábitat. Las que no pudieron adaptarse a condiciones más secas desaparecieron. La competencia entre los propios artrópodos intensificó la presión selectiva. En un mundo con recursos decrecientes, los individuos más pequeños y eficientes a menudo tenían ventaja. Necesitaban menos alimento, maduraban más rápidamente y podían reproducirse en mayor número. Las ventajas del gigantismo se erosionaban, mientras que sus costos permanecían constantes o aumentaban. Las extinciones del final del Pérmico, las más devastadoras en la historia de la vida, dieron el golpe final a cualquier linaje de artrópodos gigantes que hubiera sobrevivido hasta entonces. Aproximadamente el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las terrestres desaparecieron durante esta crisis. Los insectos que emergieron al otro lado de esta catástrofe eran criaturas más pequeñas, más resistentes, mejor adaptadas al mundo cambiado. Los insectos modernos, aunque diminutos comparados con sus ancestros, son extraordinariamente exitosos. Representan más del 80% de todas las especies animales conocidas. Han colonizado prácticamente todos los hábitats terrestres y de agua dulce del planeta. Su pequeño tamaño, lejos de ser una limitación, es una de las claves de su éxito, permitiéndoles explotar recursos y nichos inaccesibles para criaturas mayores. El final del período Carbonífero no fue un evento catastrófico y repentino, sino una transformación gradual que se extendió durante millones de años. Las fuerzas que impulsaron este cambio eran geológicas, atmosféricas y biológicas, entrelazadas en una danza compleja que alteraría permanentemente la faz de la Tierra. Para las criaturas que habían prosperado en los pantanos húmedos y los bosques densos, cada pequeño cambio acumulativo significaba nuevos desafíos. La tectónica de placas continuaba su lento pero inexorable trabajo. Los continentes se fusionaban gradualmente
para formar el supercontinente Pangea, una masa de tierra, única rodeada por un océano global. Esta configuración geográfica tendría profundas consecuencias para el clima. El interior de Pangea, lejos de cualquier influencia oceánica moderadora, se volvía cada vez más árido y extremo en sus temperaturas. Los patrones de circulación atmosférica se reorganizaron en respuesta a la nueva geografía continental. Los vientos monzónicos que habían traído lluvias abundantes a las zonas ecuatoriales cambiaron de dirección e intensidad. Algunas regiones que habían sido húmedas durante millones de años comenzaron a experimentar estaciones secas prolongadas. Los bosques de pantano, dependientes de humedad constante, no podían sobrevivir en estas nuevas condiciones. Los glaciares comenzaron a formarse en las regiones polares del sur de Pangea. A diferencia del resto del Carbonífero, que había sido cálido y libre de hielo, el período tardío vio el crecimiento de casquetes glaciales significativos. Estos glaciares atrapaban enormes cantidades de agua, causando que los niveles del mar descendieran globalmente. Las zonas costeras bajas que habían albergado los pantanos más productivos quedaron expuestas y se secaron. El ciclo del carbono experimentó cambios fundamentales. Los organismos capaces de descomponer la lignina finalmente evolucionaron, poniendo fin a la acumulación masiva de materia vegetal sin descomponer. Los nuevos bosques que crecían ya no secuestraban carbono con la misma eficiencia que sus predecesores. El dióxido de carbono atmosférico aumentó mientras el oxígeno disminuía, invirtiendo las tendencias que habían caracterizado el Carbonífero. Los ecosistemas terrestres se transformaron radicalmente. Los licópodos y equisetos gigantes cedieron terreno a nuevas formas de plantas mejor adaptadas a condiciones más secas. Las coníferas primitivas, con sus hojas reducidas a agujas que conservaban el agua, comenzaron su ascenso hacia la dominancia que mantendrían durante la era de los dinosaurios. Los helechos persistieron, pero en formas más modestas que sus ancestros arborescentes. La fauna terrestre se reorganizó en respuesta a estos cambios. Los anfibios, tan exitosos en los humedales del Carbonífero, vieron reducidos sus dominios a los cada vez más escasos cuerpos de agua permanentes. Los reptiles, con sus huevos resistentes a la desecación y sus pieles escamosas, estaban mejor equipados para el mundo más seco que emergía. El escenario estaba preparándose para su eventual dominación. Este período de transición, conocido como la extinción del Carbonífero pérmico, fue menos dramático que las grandes extinciones que vendrían después, pero igualmente transformador. No se trató de un asteroide impactando la Tierra, ni de erupciones volcánicas catastróficas. Fue simplemente el planeta cambiando, como siempre lo hace, y la vida adaptándose, como siempre lo hace, dejando atrás a aquellos que no podían seguir el ritmo del cambio. Hoy, 300 millones de años después, los restos de los bosques del Carbonífero yacen enterrados bajo nuestros pies en forma de vastos depósitos de carbón. Estas rocas negras y brillantes son literalmente los restos fosilizados de los árboles gigantes, los helechos monumentales y la materia orgánica que se acumuló durante millones de años en los pantanos primigenios. Cada pedazo de carbón que quemamos libera energía solar capturada hace eras inimaginables. Los paleontólogos han descubierto fósiles extraordinarios que nos permiten reconstruir este mundo perdido con asombroso detalle. En canteras de carbón y esquistos de Europa, América del Norte y China, se han encontrado impresiones perfectas de insectos gigantes, hojas de plantas extintas y huellas de criaturas que caminaron por los pantanos hace 300 millones de años. Cada fósil es una ventana al pasado, un mensaje en una botella enviado a través del tiempo geológico. El famoso yacimiento de Mason Creek en Illinois, Estados Unidos, ha producido algunos de los fósiles del Carbonífero mejor preservados del mundo. Aquí
condiciones excepcionales de fosilización preservaron no solo los esqueletos duros de los animales, sino también tejidos blandos, detalles de las alas de insectos y contenidos estomacales de depredadores. Es como una instantánea fotográfica de un ecosistema completo, congelado en piedra. En Europa, las cuencas carboníferas de Gran Bretaña, Alemania, Francia y España contienen millones de años de historia geológica estratificada. Los mineros del carbón, durante siglos, han sido los primeros en encontrar fósiles de este período, extrayendo junto con el combustible los restos de un mundo que ningún ser humano conoció. Muchos especímenes importantes fueron descubiertos en las profundidades de las minas antes de llegar a los museos. La paleobotánica nos ha revelado la increíble diversidad de plantas que poblaron estos bosques antiguos. Hemos podido reconstruir no solo la apariencia de estas plantas, sino también su fisiología, sus ciclos reproductivos y sus relaciones ecológicas. Sabemos cómo crecían, cómo se reproducían y cómo respondían a las condiciones ambientales de su tiempo. Es un logro notable de la ciencia reconstruir tanto de organismos extintos hace tanto tiempo. Las técnicas modernas han revolucionado nuestro entendimiento del carbonífero. El análisis isotópico de los fósiles nos permite reconstruir las temperaturas y la composición atmosférica del pasado. La tomografía computarizada nos permite ver el interior de fósiles sin destruirlos. La filogenética molecular nos ayuda a entender las relaciones evolutivas entre los organismos del pasado y sus descendientes actuales. Pero quizás lo más importante que el carbonífero nos enseña es la naturaleza transitoria de cualquier configuración ecológica. Los insectos gigantes reinaron durante 60 millones de años, un periodo de tiempo que empequeñece toda la historia humana. Sin embargo, desaparecieron, reemplazados por formas de vida mejor adaptadas a las nuevas condiciones. Es una lección de humildad cósmica que deberíamos recordar. El mundo del carbonífero está perdido para siempre, pero no olvidado. Sus ecos persisten en el carbón que quemamos, en los fósiles que estudiamos y en los descendientes modificados de las criaturas que lo poblaron. Cada vez que vemos una libélula zumbar sobre un estanque, estamos viendo al heredero disminuido de gigantes que gobernaron los cielos hace 300 millones de años. El pasado nunca está completamente muerto. Vive en el presente de maneras que apenas comenzamos a comprender. Hemos viajado juntos a través de 300 millones de años, desde los pantanos brumosos del Carbonífero hasta nuestro presente, siguiendo el rastro de criaturas extraordinarias que una vez dominaron nuestro planeta. Hemos caminado mentalmente por bosques donde la luz del sol nunca tocaba el suelo, donde libélulas del tamaño de halcones cazaban entre helechos gigantes, y donde escorpiones de 70 centímetros acechaban en las sombras eternas. Este viaje nos ha mostrado un planeta irreconocible, cubierto por vegetación exuberante que capturaba carbono a una escala que jamás se ha repetido. Hemos comprendido cómo la atmósfera rica en oxígeno permitió que los artrópodos alcanzaran dimensiones imposibles en el mundo moderno. Hemos presenciado la lenta marcha de la vida desde el agua hacia la tierra, una migración que eventualmente produciría a los dinosaurios, los mamíferos y finalmente a nosotros mismos. También hemos aprendido por qué este mundo extraordinario no pudo durar para siempre. Los cambios en la atmósfera, el clima y la geografía continental conspiraron para transformar el planeta. Los gigantes que habían reinado durante 60 millones de años se encontraron sin hogar en un mundo que ya no los favorecía. Sus nichos fueron ocupados por criaturas más pequeñas, más adaptables, mejor equipadas para los desafíos del nuevo orden. La historia del Carbonífero es, en muchos sentidos, una historia de cambio constante. Nos recuerda que ningún dominio dura para siempre, que ninguna especie
está garantizada la eternidad y que el planeta seguirá transformándose mucho después de que cualquier forma de vida actual haya desaparecido. Es una perspectiva que debería inspirar tanto humildad como asombro. Los fósiles que yacen bajo nuestros pies son más que curiosidades científicas. Son testimonios de mundos perdidos, mensajes de un pasado tan profundo que desafía la comprensión humana. Cada pieza de carbón que quemamos contiene la energía solar, capturada por plantas que crecieron antes de que los dinosaurios siquiera existieran. Estamos literalmente conectados con este pasado remoto de maneras tangibles y cotidianas. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos profundamente tu tiempo y tu curiosidad. El conocimiento del pasado nos ayuda a entender el presente y a imaginar el futuro. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas próximos viajes a otras eras fascinantes de la historia de la Tierra. Dale like a este video si te ha parecido interesante y compártelo con amigos y familiares que disfruten aprendiendo sobre los misterios de nuestro planeta. Déjanos en los comentarios qué otros períodos de la historia de la Tierra te gustaría explorar. ¿Te intriga la era de los dinosaurios? ¿Quieres saber más sobre las extinciones masivas? ¿O prefieres viajar aún más atrás, a los orígenes de la vida misma? Cuéntanos desde dónde nos ves y qué temas te apasionan. Si llegamos a 100 likes, prepararemos más contenido sobre las eras más misteriosas y fascinantes de nuestro mundo. Hasta la próxima aventura en el tiempo.